Bien, buenos días, hermanos y amigos adventistas eh, y no adventistas que quieran saber, entender las raíces de nosotros como adventistas, de dónde venimos, en quién creemos y por qué existimos. Eh, en primera medida, saber de que nosotros somos una organización que buscamos dos cosas. Primero, vindicar el nombre de Dios, demostrando que su gobierno es el correcto, es el único, y que es posible de guardar sus santos mandamientos, que es donde está amparado su gobierno. Segundo, demostrar que el diablo es un mentiroso. ¿Por qué? Porque el diablo, desde que se hizo diablo, ha querido demostrar a través de sus argumentos de que el gobierno de Dios es imposible de guardar y que el gobierno de él tiene más eh, lógica, ¿verdad? Por hacerlo de una manera muy sencilla de explicar. Entonces él se propuso eso. Desde que empezó a revelarse en el cielo, empezó a decirle a los demás ángeles que el gobierno de Dios no era justo. Cuando vino a la tierra hizo lo mismo con nuestros primeros padres y desde entonces ese ha sido su objetivo, ¿verdad? Y el Señor ha tenido que pasar por situaciones eh, tristes con el ser humano, ¿verdad? Antes del diluvio él dijo que se arrepentía de haber creado al hombre y por eso decidió que pasara el diluvio. Después empezó desde cero con la familia Noé, empezó todo el proceso del éxodo, de, pues de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, la historia de Israel, cómo Dios los libró, cómo se manifestó poderosamente sobre el pueblo de Israel, eh, sacándolos de la esclavitud de Egipto, pasándolos por todo el desierto, entregándoles la tierra prometida, diciéndoles que si hacían la voluntad de Dios, iban a tener muchas bendiciones, iban a ser muy felices, pero lamentablemente el pueblo no hizo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y tuvo que pasar a la siguiente fase, los jueces, los reyes, demás profetas, ¿verdad? El templo 1, templo 2, ¿verdad? Entonces el Señor tratando de que la gente entienda qué es lo que Él quiere, ¿ya? O no que entienda, que la gente acepte su voluntad. Eh, Terminó el Antiguo Testamento, llegó el Nuevo Testamento, empezó la Iglesia Apostólica, se terminó el Nuevo Testamento y la gente no hizo la voluntad de Dios. Pero él tenía, como dicen por ahí, un plan B, un último plan, que fue dar un mensaje certero para el tiempo del fin, explicando lo que él estaba haciendo, el ministerio sacerdotal en el reino de los cielos, como sumo sacerdote en el santuario celestial, y unos cambios que hubieron cuando salió del lugar santo al lugar santísimo, lo que está haciendo en el lugar santísimo, y qué va a hacer cuando salga del lugar santísimo y se quite sus vestiduras sacerdotales y se coloque las de juez para venir a cegar la mies de la tierra en su segunda venida, ¿ya? El Señor ha creado varios movimientos y les ha encargado un propósito, ¿ya? Una misión que cumplir, pero no la han cumplido. Así que la historia está a favor del diablo.
porque en el movimiento de los israelitas ellos no cumplieron como el Señor quería que lo cumplieran. En la historia de los profetas, en la historia de los reyes, unos sí, otros no, al final no también. La historia apostólica, llena del Espíritu Santo, milagros, un, una explosión de santidad en ese pueblo, pero se fueron muriendo y se fue acabando todo. Y los que quedaron no lo hicieron también. Después vino la reforma de lo, bueno, la parte que les tocó a los reformadores, eh, la persecución, la Inquisición, cuando la Iglesia romana o el poder romano mató a más de 20 millones de cristianos en los Alpes, en los valdenses. Ellos trataron por allá en medio de las piedras de traducir las Santas Escrituras que llevaban un buen tiempo escondidas, con un acceso limitado a los eruditos de la Iglesia romana, pero no era permitido al público. Los sacerdotes daban sus ceremonias espirituales de espaldas, en latín, y era en el único idioma que estaba la palabra. Ellos la tradujeron, traducían trozos y iban y los regalaban, salían como mercaderes, comerciantes de artesanías y entablaban charlas con la gente y les enseñaban el mensaje. Y el Señor así pudo ir manteniendo fidedignamente su palabra hasta llegar a una época por los 1800, donde un grupo de hombres y mujeres de diferentes denominaciones, de diferentes iglesias, llegaron a un acuerdo empezaron a estudiar acerca de la profecía de los 2300 días descrita en Daniel. Y metodistas, bautistas y otras religiones se unieron porque todos coincidieron en el mismo interés de estudiar acerca de ese evento, ¿no? De qué pasaría en el 2300 del versículo, ¿no?, de Daniel, que dice que hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. ¿Qué era lo que pasaba ahí? Y ellos pensaron que iba a ser purificado el santuario de la tierra, por lo que entendieron que era la segunda venida de Cristo. Hicieron los preparativos necesarios, pero y concluyeron con fechas de los calendarios hebreos, griegos, antiguos, para identificar exactamente cuál era el día que se cumplieron 2300 días, y daba el 22 de octubre de 1844. Pero ¿qué sucede? Ellos obviaron o omitieron el versículo de Mateo 24, donde el Señor dijo que el día y la hora nadie lo sabe, de su venida, ¿verdad? Ellos entendieron que era la purificación del santuario era aquí en la tierra, hasta que el Señor le mostró o le reveló, sí, a través de un estudio después del chasco de ver que no vino el Señor en 1844, muchos se salieron, pero los otros se pusieron muy tristes a llorar y empezaron a investigar hasta que un señor le fue dado a entender, ¿sí?, que no era el santuario terrenal sino el santuario celestial, por lo que dice Hebreos que Dios no entrará en un santuario hecho de manos de hombres, sino figura del santuario celestial, sino en el mismo santuario celestial de Dios. Entonces ahí entendieron qué era lo que pasaba, ¿ya? Debido a la historia de la función de los sacerdotes en el santuario terrenal, pudieron identificar qué era lo que había sucedido en el santuario celestial, y posterior a eso Dios le confirmó a través de visiones
a una señora llamada Elena de White, que tenía tercer grado de educación. eh, Le entregó la confirmación de todo esto y la explicación, y se empezó a formar un movimiento que se llamaban el movimiento de los sabáticos, porque entendieron la luz del sábado. Después ya se llamaban los adventistas, pero como ya vieron, porque empezaron a predicar lo del segundo advenimiento, pero como ya vieron que tenían que combinar las dos cosas, entonces finalizaron llamándose adventistas del séptimo día. Bien, para llegar a todo esto, con fechas, nombres, versículos, sería muy lindo, ¿cierto? Poder explicar, pero nos gastaría muchísimo tiempo. Quizás más adelante haríamos una serie, de explicando, ¿no?, cómo sucedieron todas estas cosas, con sus debidas fechas, sus debidos versículos, respaldos históricos y demás. Pero a grosso modo eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿por qué el Señor eligió a una mujer de tercer grado de educación y con un cierto problema de salud debido a un golpe que le habían dado con una piedra en su infancia, que le afectó la salud para siempre? ¿Por qué el Señor eligió a esa persona, Elena Harmon de White? ¿Por qué no eligió a otros hombres o a otras mujeres mejores, con mejor preparación, eh, con mejor influencia, ¿verdad? Pasa que el Señor quisiera eso por impacto humano, ¿no? Pero Él no necesita eso para cumplir sus planes. Job 42, 1 y 2 dice que ningún plan de Dios puede ser frustrado. Mas, sin embargo, hoy vamos a ver que el Señor utilizó a dos personas, bueno, le hizo el llamado a dos hombres mucho mejores en nivel educativo, en nivel social, de influencia, que Elena de White. Pero ellos no hicieron la voluntad de Dios. Y como ya he dicho, ningún plan de Dios puede ser frustrado, pues Él escogió de lo más bajo, de lo más, teniendo en cuenta el nivel social que tenía una mujer en ese entonces, que literalmente era nada respecto a la autoridad masculina. La escogió para trazar su mensaje. ¿Ya? Le dio el don de profecía y le transmitió muchas cosas interesantes que se han venido cumpliendo al pie de la letra, cabalidad, desde entonces, desde 1915, 15 creo, o 5, no sé, me olvidé exactamente, que ella murió. Hasta hoy todo ha sido cumplido al pie de la letra. Además, que todo lo que ella dice no disocia, no tiene una, ¿cómo se llama eso?, una dicotomía con la Biblia, sino que todo está en completa armonía con la palabra de Dios, valga la redundancia, porque es Dios quien inspiró la Biblia y así como la inspiró a ella. Así que este grupo de cristianos empezaron a crear unas doctrinas eh, a la luz de la Biblia. Oraban, ayunaban, pasaban noches enteras, pero llegaban a unos momentos donde no podían avanzar, ¿sí? Y se quedaban atascados y les daba mucha tristeza. Y, y esta hermana cuenta que era robada en visión y duraba hasta 1 o 2 horas en un estado diferente, sobrenatural, recibiendo la luz del cielo. Ella dice, con palabras textuales, dice que rayos de luz descendían del trono de Dios y le eran reveladas las cosas que ellos que estaban estudiando y no podían
identificar. Fue así como se definieron las 28 doctrinas de la Iglesia Adventista basadas en un escrito está. Bien, pero la historia de hoy no es de Ellen G. White, sino de dos hombres que vivieron antes de ella, que fueron llamados a cumplir con ese ministerio del don de profecía, pero que ellos no lo aceptaron. ¿Qué les parece si oramos para que el Señor nos dé sabiduría a la hora de exponer esta historia? Bondadoso Dios y Padre, muchas gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado, porque hasta aquí usted ha sido nuestro Dios y podemos acercarnos a usted confiadamente a través de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo igual a Dios no tuvo en cuenta eso como cosa que aferrarse, sino que vino al mundo y se hizo hombre entre los hombres para poder demostrarnos que es posible vivir conforme a la palabra de Dios. Padre, perdona nuestros pecados y a esta hora danos tu bendición y danos sabiduría e inteligencia para poder exponer esta historia. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los personajes protagonistas de esta historia son el señor William Foy y Hazen Foss. Voy a leer de un libro llamado La Mensajera del Señor, página 38 en adelante, donde ella, la autora, Ellen G. White, cuenta la historia de estos dos personajes y su impacto. Es cortito, no nos vamos a demorar mucho. Dice ella: más relevantes para los primeros adventistas del séptimo día son las experiencias de William Foy y Hazen Foss. Ambos tuvieron visiones similares a la primera misión dada a Ellen Harmon. William Ellis Foy vivió entre 1818 y 1893, un norteamericano negro que tenía entonces algo más de 20 años, recibió varias visiones dramáticas por los 1842, algunos años antes de aquellas que recibiera Hazen Foss y Ellen Harmon. La primera fue el 18 de enero, duró 2 horas y media, y la segunda el 4 de febrero, 12 horas y media. Su condición física durante las visiones se asemejaba al estado de trance en el que se hallaba Daniel cuando estaba recibiendo las visiones. Si vamos a ver la historia de Daniel, él quedaba en un estado de trance, un estado diferente cuando estaba recibiendo las visiones de las profecías. Algún tiempo antes del 22 de octubre de 1844, que fue cuando ocurrió el chasco que les contaba, Ellen Harmon oyó hablar de William Foy en el salón de Beethoven en Portland, Maine. Unas pocas semanas más tarde, poco después de la primera visión de Elena en diciembre de 1844, Foy estuvo presente en una reunión celebrada cerca del Cape Elizabeth, Maine, durante la cual ella habló de su primera visión. Cuando ella empezó, William Foy se sintió absorto en lo que ella estaba diciendo. Se contagió con el entusiasmo y la expresión que acompañaban su presentación. Ella habló de las cosas celestiales, de guías, de luces, de imágenes, asuntos familiares para William Foy. Arrebatado por el júbilo del momento, no pudo contenerse más. De repente, precisamente en medio de la presentación de Elena, William Foy emitió un grito de gozo. Se puso de pie y excitadamente saltó hacia arriba y hacia abajo, como Elena lo recordó. Dice: «Oh, él alabó al Señor, alabó al Señor». Él repitió vez tras vez la visión de ella. Era justamente lo que él había visto.
Sabía que no había manera de falsificar una experiencia tal. La de ella era legítima. En 1906 rememoró sus conversaciones con William Foy. Recordó que él había tenido 4 visiones, todas antes de su primera visión, de Elena White. Fueron escritas y publicadas y es extraño que no puedo encontrarlas en ninguno de mis libros, pero nos hemos mudado tantas veces y luego dio de Foy una lisonja muy significativa. Él fue el portador de testimonios notables. Así lo dice Elena White hablando de William Foy. Ahora, Hazen Foss encontró a Elena Harmon en enero de 1845 en una reunión de Poland, en Maine. Allí Elena había sido invitada por una señora llamada Mary Foss, su hermana, la hermana de Hazen Foss, para que relatase su primera visión ocurrida un mes antes. Se recuerda a Hazen, cuñado de Mary. Mary era la esposa de Samuel Foss, como un hombre de dedicada apariencia, porte agradable y educación. Miren las características de estos dos hombres. Antes del 22 de octubre de 1844, había tenido una visión que describía el viaje de los adventistas mileritas. A la ciudad de Dios se le instruyó, a la ciudad de Dios el viaje, ¿no? Se le instruyó a que hiciera pública esta visión, junto con mensajes específicos de advertencia, pero no quiso hacerlo. Después del 22 de octubre sintió que había sido confundido por su visión anterior. En su segunda visión se le advirtió que si era fiel en relatar la primera visión se le quitarían, que si no era fiel en relatar la primera visión se le quitarían la visión y la responsabilidad y le serían dadas a alguien con aptitudes mucho menores. Hazen continuó temiendo el posible ridículo y rechazo por parte de sus compañeros mileritas. Finalmente creyó haber oído una voz diciendo: tú has contristado y ahuyentado el Espíritu del Señor. Ustedes han escuchado que el único pecado que no tiene perdón es la contristación del Espíritu Santo. Bien, él cometió ese pecado. Atemorizado ante la perspectiva, convocó una reunión para relatar la visión, pero después de varios intentos infructuosos para recordarla, declaró: se ha ido de mí, no puedo decir nada. El Espíritu del Señor me ha dejado. Algunos asistentes informaron que esta fue la reunión más terrible en la que jamás hayan estado. Después de esta experiencia, Hazen encontró a Elena en Poland, Maine. Aunque invitado a la reunión, él permaneció fuera de la puerta cerrada, aunque lo suficientemente cerca como para oír su mensaje. Al día siguiente le dijo a Elena: el Señor me dio un mensaje para llevar a su pueblo y yo rehusé. Después de que se me dijo cuáles serían las consecuencias, fui orgulloso, no me resigné al chasco. Le oí hablar a usted anoche. Creo que han sido quitadas las visiones y le han sido dadas a usted. No se niegue a obedecer a Dios, porque será el riesgo de su alma. Yo soy un hombre perdido. Usted ha sido escogida por Dios. Sea fiel en hacer su obra y recibirá la corona que yo podría haber tenido. Bien, hasta ahí vemos la historia de estos dos hombres. El uno, un excelente misionero; el otro, un pastor. Aquí no se cuenta, no, en ese relato traté de sacarlo más el resumen, donde Elena White explica en resumen la historia de ellos dos, pero
si vamos a la historia de los hombres, en su vida personal, el uno era un excelente misionero, con mucha influencia, y el otro era un pastor muy brillante, de Norteamérica. Y a ellos se les dio la oportunidad de ser los portavoces de este precioso mensaje, pero ellos no lo quisieron hacer. Así que Dios no se rinde, ¿verdad? Y acudió, perdón, a esta señora, y le dio el mensaje a ella. Y a ver, lo más triste es que cuando él escucha lo que está pasando con Elena White, él intenta eh, animarla. William Foy no pudo porque él quiso repetir las visiones, pero le fue imposible porque el Señor le quitó su Santo Espíritu y hizo que olvidara las visiones. Y él mismo aceptó que el Espíritu del Señor se ha perdido. Pero en el caso de Hazen Foss, él le dice, mira, Elena, di esto donde puedas. No se niegue en obedecer al Señor, porque yo estoy perdido. Él sabía que no había cumplido con su misión y estaba perdido. Y le dice, hágalo donde puedas, para que no pierdas la corona que pudo ser mía. Y hermanos y amigos, todos tenemos una misión. Todos tenemos una misión que cumplir, un ministerio que desarrollar. Porque de lo contrario no vamos a ser salvos. La salvación consta de 3 cosas muy sencillas, muy básicas. La palabra de Dios como alimento del alma. El Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Segundo, la comunicación constante con el Señor a través de la oración. En repetidas veces la palabra de Dios dice, orad sin cesar, velad y orad para que no entréis en tentación, ested atentos, velando y orando, ¿verdad? Y la tercera es un mandato que el Señor dio a sus discípulos antes de ir al cielo. Y les dijo, ir por todo el mundo, predicando el Evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es algo que no podemos dejar de lado en cuanto a la oración y al estudio de la palabra. Son cosas que tienen que ir de la mano, porque es la única manera en que nos vamos a poder mantener vivos, ¿sí? Nos alimentamos de la palabra de Dios, nos conectamos con el cielo y luego enseñamos a otros lo que hemos aprendido. Eso es lo que el Señor quiere. Esa es nuestra tarea. Pero cada quien tenemos dones diferentes, ¿ya? En el caso mío se me facilita hablar acá. En el otro caso puede ser cantar. En el otro caso puede ser dar un buen testimonio. En otro caso puede ser una persona aportar financieramente. Bueno, lo que sea. Lo que sea que el Señor te coloque, hazlo. Pero hay algo que no se limita a los dones de cada persona. ¿Ya? Es compartir el amor de Cristo. Enseñar a las personas a que conozcan a Jesús, a que se acerquen a Él. Con la información que tú tengas, respaldada por las Santas Escrituras. Simplemente dilo, ¿verdad? Si el Señor te tiene vivo hasta hoy, es una expresión, una manifestación enorme del poder de Él. Es un milagro que tú estés vivo. ¿Cuántos se han muerto en tu camino? ¿Cuántos han caído a este lado? Y tú sigues, ¿ok? Tú sigues adelante. Cuéntalo. Diles a los demás. El Señor ha sido bueno conmigo. Me ha permitido estar vivo hasta hoy. Me ha dado la comida.
la bebida, la dormida, la familia, me ha permitido conocer esta palabra, este mensaje. ¿Cuál mensaje? El Evangelio de Cristo. No te avergüences de enseñar eso. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, así al griego como también al judío. O sea, no hay que tener miedo a enseñar esto. Al contrario, pasión por hacerlo, de acuerdo a lo que el Señor dice. Porque al final es lo único que nosotros podemos hacer en esta vida, con seguridad que no vamos a fracasar. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque dice que es poder de Dios para salvación. Y el poder de Dios es sobre todas las cosas. Él es el creador, puede hacer lo que sea. Así que si nosotros conocemos el Evangelio de Cristo y lo compartimos, vamos a tener éxito, ¿ya? Sin dejar de hacer las otras dos cosas. Porque si nosotros aprendemos mucha información de la Biblia, mucha información acerca del Evangelio de Cristo y no lo compartimos, llegaremos a la conclusión que llegó el señor Hazel Foss o William Foy, que fueron llamados para cumplir un mensaje importantísimo y no lo quisieron aceptar. ¿Qué pasa? Si yo no cumplo a lo que el Señor me manda, el único que pierdo soy yo. El Señor dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Saben, para todos hay una corona, pero esa corona no puede estar sin estrellas, sin gemas. Tiene que tener al menos una para poder entrar. Y cada persona que tú ganes para Cristo va a ser una gema, una estrellita más en tu corona. Y vas a cumplir con el mandato del Señor. Y el Señor le va a decir, bien hecho, mi buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Así que no dejemos por nada que alguien nos quite la corona. No permitamos que el ministerio que el Señor nos ha colocado, otro nos lo quite. Hagámoslo. Solos o acompañados, hagámoslo. Que tenemos de respaldo el poder de Dios, que es el Evangelio de Cristo. ¿Vale? Entonces, quería dejarles esta historia. De verdad, utilicé esta red social por la facilidad de grabar. Pues un contenido de mayor tiempo. Solamente me interesa que conozcan la información, más nada, y si pueden enseñársela a otro, compartírsela, bien, y si no, guárdenla ustedes, conózcanla a fondo, conozcan a Cristo, conozcan el Evangelio de Cristo y luego enséñenlo a los demás. Y así podrán tener un lugar en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día, lleno de alegría, de éxitos en todo lo que hagan. No midan el éxito por las cosas terrenales. Recuerden que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Pero aún así, el Señor dijo que el que deja padre y madre, hijos e hijas, hermanas, hermanos, tierras, casas, por amor a mí, recibirá más de 100 veces, recibirá 100 veces en esta tierra y la vida eterna en el cielo. Así que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El Señor sabe de qué tienen necesidad. Y Él dijo, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo les dará también buenas cosas? Así que no hay que temer. Dejemos que Dios sea Dios. Si alguien está pasando por una situación difícil, ore al Señor y dígale, no sé literalmente qué es lo que tú estás permitiendo en mi vida, pero sí sé que tú estás al control.
y dale gracias a Dios por ello. Y pídale que le ayude a entender qué es lo que está pasando, qué son los cambios que necesitas hacer para que se cumplan en su vida las bendiciones que están en Deuteronomio 28, que no solamente son muchas, sino que dice que al que ponga atenta, que preste atención a lo que Él dice, a sus mandamientos y los ponga por obra, tendrá esas bendiciones. Y dice algo muy lindo que me impacta a mí. Dice, y te alcanzarán. Imagínate tú corriendo y las bendiciones detrás de ti alcanzándote. Dios es real y la Biblia es real. Lo que está ahí se cumple. Entendámoslo o no, creámoslo o no, se cumple. Entonces si sabemos que se va a cumplir, ¿por qué no lo aceptamos? Al final vamos a perder es nosotros, si no lo hacemos, si no lo aceptamos. Bien, Señor les bendiga, buen día, que estén bien.